Una bota a las costillas fue todo lo que tomó para derrocar un reino. En la jerarquía del mundo de los hombres lobo, el hijo de un alfa puede hacer lo que quiera a una camarera humana. O eso pensó él. Cuando Caleb, el heredero mimado de la manada Blackwood, decidió usar a una tranquila camarera de restaurante como su saco de boxeo, no se dio cuenta de que no estaba pateando a una víctima. Él estaba despertando a un depredador. Sea testigo del momento en que el hombre más temido en el territorio se dio cuenta de que su hijo acababa de declarar la guerra a una leyenda que todos pensaban estaba muerta. Esto no es un cuento de hadas. Esto es una lección brutal de respeto. La lluvia azotaba contra las ventanas agrietadas de Mick's Roadhouse, un restaurante ruinoso aferrándose al borde de la Ruta 66, justo afuera de la línea territorial de la manada Blackwood. Dentro, el aire olía a café rancio, grasa de tocino y el distintivo almizcle a perro mojado de cambiaformas, buscando refugio de la tormenta. Tessa bajó el ala de su gorra de béisbol descolorida, escondiendo sus ojos. Ella raspó los restos de una hamburguesa a un cubo, sus movimientos mecánicos. Para los clientes de Mix, ella no era nadie, solo Tess, la chica muda que fregaba los pisos y recibía el abuso verbal de los camioneros sin inmutarse. Ella vestía sudaderas grises holgadas y un uniforme 2 tallas demasiado grande, oscureciendo deliberadamente un físico que era menos de camarera hambrienta y más de acero en espiral. «Oye, ¿más café, cariño?». Una voz resonó desde el reservado de la esquina. Tessa no miró hacia arriba. Ella conocía la voz. Caleb Blackwood, el hijo de 22 años del rey Lycan, Silas Blackwood. Caleb era la definición de desperdicio real. Guapo de una manera afilada y cruel, con el cabello oscuro de su padre, pero nada de la disciplina de su padre. Estaba rodeado por 3 ejecutores que reían demasiado alto de sus chistes. Tessa se acercó, la olla en su mano, firme. Mientras ella servía, Caleb sonrió con suficiencia, estirando sus piernas. Él no las movió mientras ella intentaba navegar el espacio estrecho. Cuidado con que se desvíe. Caleb se burló mientras la cadera de Tessa rozaba su bota. Tessa no dijo nada. Ella retrocedió, los ojos fijos en la mesa. Regla número 1 de esconderse a plena vista. Nunca interactuar. Ella se giró para marcharse. «Te le estoy hablando a ti». Caleb espetó, su ego magullado por su silencio. El alcohol en su aliento era acre, mezclándose con el olor a agresión. «Mi padre es dueño de esta tierra, lo que significa que yo soy dueño de este reservado, este restaurante y la tierra bajo tus zapatos». Tessa siguió caminando. Ese fue el error. «No te vayas de mí», Caleb rugió. Él arremetió. Fue un movimiento cobarde, una patada viciosa dirigida directamente a su espalda baja, diseñada para enviarla de bruces contra el mostrador. Fue una patada que habría destrozado una columna vertebral humana o humillado a un lobo de menor rango. Pero Tessa no era humana, y ciertamente no era de menor rango. El tiempo pareció ralentizarse. Tessa sintió el desplazamiento del aire antes de que la bota hiciera contacto. Su cuerpo, dormido por 3 años, se despertó con una sacudida violenta. El instinto anuló su tapadera. Ella no se desparramó. Ella giró. Con una velocidad que se difuminó en una sombra, Tessa bajó su centro de gravedad. Su mano izquierda salió disparada, no para bloquear, sino para atrapar. Ella agarró el tobillo de Caleb en el aire, sus dedos hundiéndose en el cuero de su bota de diseñador con la fuerza de una prensa hidráulica. El restaurante quedó en un silencio sepulcral. La máquina de discos pareció tartamudear. Caleb parpadeó, confundido. Él intentó echar su pierna hacia atrás.
No se movió. Él miró a la camarera, realmente la miró, y por primera vez vio más allá de la grasa en su cara. Él vio ojos que ardían con una luz violeta dorada fría, un color que no debería existir. «Suéltame», gruñó Caleb. Su voz temblaba ligeramente. «Debiste haber dado propina», susurró Tessa. Su voz estaba oxidada por el desuso, pero llevaba una resonancia que hacía vibrar los cubiertos en las mesas. «Dije suelta, asqueroso». Tessa torció su muñeca. Un crujido repugnante resonó por la habitación. Caleb gritó, un sonido humano agudo que avergonzó su sangre de lobo. Tessa no se detuvo ahí. Ella tiró de su pierna rota, arrastrándolo del banco del reservado. Mientras él caía al suelo, ella hizo la transición a un movimiento fluido, pisando su pecho y inmovilizándolo con una fuerza que agrietó las baldosas de linóleo debajo de su espalda. Los 3 ejecutores en la mesa se levantaron con prisa, transformándose parcialmente, garras extendiéndose, colmillos al descubierto. «Quítate de encima de él». El más grande, un bruto llamado Jax, rugió, abalanzándose sobre su garganta. Tessa ni siquiera lo miró. Ella agarró un dispensador de servilletas de metal de la mesa sin levantar los ojos de Caleb y golpeó a Jax con el dorso de la mano sin girar la cabeza. El dispensador de metal se arrugó contra la sien de Jax. El ejecutor de 250 libras voló hacia atrás como si fuera golpeado por un camión, chocando a través del pladur hacia la cocina. Los otros 2 se congelaron. Tessa se inclinó, su cara a pulgadas del quejumbroso heredero alfa. «Tú rompes los muebles, tú pagas por ello. Tú rompes la pieza, tú pagas con sangre». Caleb jadeó por aire, su factor de curación intentando reparar su tobillo, pero el daño era severo. «¿Sabes quién soy?» Él siseó. «Mi padre, Rey Silas». «Sé quién es tu padre», dijo Tessa, su voz desprovista de miedo. «Si es la mitad del hombre que dicen las historias, se avergonzará de haber engendrado un cobarde como tú». La puerta principal del restaurante se abrió de golpe. La tormenta afuera pareció invadir la habitación, trayendo consigo una ráfaga de viento y un olor tan poderoso que obligó a cada lobo en la habitación a ofrecer sus cuellos en sumisión. Era el olor a ozono, pino y poder aplastante absoluto. El rey Silas Blackwood había llegado. La atmósfera en Mix Roadhouse cambió de una pelea de bar a una cámara de ejecución instantáneamente. Silas Blackwood llenó el umbral. Él era 6'5" de pura dominancia depredadora. Él vestía un traje táctico color carbón que se tensaba contra sus hombros, la lluvia goteando de su cabello oscuro. Sus ojos eran del color de las nubes de tormenta, y actualmente estaban fijos en la escena ante él. Su hijo, el príncipe heredero del territorio, inmovilizado en el suelo por una camarera que parecía pesar 120 libras, empapada. Silas no gritó. Él no rugió. Él simplemente entró en la habitación, sus botas golpeando pesadas y rítmicas. Los clientes restantes se dispersaron, pegándose a las paredes para evitar su camino. «Explicación», dijo Silas. Una palabra, pesada como una lápida. Caleb, viendo a su padre, pasó del miedo a una patética indignación. «Padre, mátala. Ella es una renegada. Ella me atacó sin provocación. Ella me rompió el tobillo». Silas se detuvo a 3 pies de ellos. Él miró la pierna torcida de su hijo, luego al ejecutor inconsciente incrustado en la pared de la cocina, y finalmente su mirada aterrizó en Tessa. Él esperaba que la chica humana temblara.
Él esperaba que ella suplicara clemencia, que liberara a su hijo y se arrastrara. En cambio, Tessa presionó su bota más fuerte sobre el esternón de Caleb, haciendo que se atragantara con su siguiente mentira. Ella lentamente levantó su cabeza, clavando los ojos en el rey Lycan. Ella no se inmutó. Ella no apartó la mirada. Él me pateó, dijo Tessa con calma. Yo le devolví la patada. Silus entrecerró los ojos. La audacia era asombrosa, pero lo que más le intrigaba era lo que sentía, o más bien lo que no sentía. Esta mujer no tenía olor a manada. Ella olía a aceite de freír viejo y jabón barato, pero debajo de eso había un leve regusto metálico, el olor a sangre vieja y adrenalina. ¿Eres humana?, preguntó Silus, su voz baja, probándola. ¿Importa? Tessa contó. ¿Importa si quieres salir de esta habitación con tu cabeza unida a tus hombros?, respondió Silas con suavidad. Aléjate de mi hijo. Él no se ha disculpado, dijo Tessa. Los ejecutores restantes jadearon. Nadie desafió a Silas Blackwood. Silas inclinó la cabeza, un atisbo de diversión en guerra con su ira. ¿Quiere ella una disculpa de un Lycan? Tienes un deseo de muerte, chica. Tengo un deseo de respeto, corrigió ella, y una petición para que él pague por la pared que su amigo acaba de comprar. Silas miró a Caleb. ¿La tocaste primero? Caleb farfulló. Ella estaba en mi camino. Ella es solo una sirvienta, padre. Mira lo que me hizo. Ella es peligrosa. Ella es una camarera, dijo Silas fríamente, sus ojos sin dejar a Tess. Y tú eres sangre alfa entrenada. Si una camarera puede romper tu pierna y inmovilizarte en menos de 10 segundos, la vergüenza es tuya, no de ella. Silus metió la mano en su chaqueta, sacó un grueso fajo de billetes y lo arrojó sobre el mostrador por la pared y el café. Luego su semblante se oscureció. La diversión desapareció. El rey regresó. Ahora, mandó Silas, su voz bajando una octava, haciendo temblar las tablas del suelo. ¡Aléjate! La orden alfa impactó contra Tessa. Era un peso psíquico diseñado para forzar la sumisión de cualquier criatura viviente. Para un humano normal induciría terror. Para un lobo normal, arrodillamiento forzado. Las rodillas de Tessa no cedieron. Ella sintió la presión, un dolor de cabeza punzante detrás de sus ojos, pero su mente era una fortaleza construida sobre años de trauma y disciplina. Ella lentamente quitó su pie del pecho de Caleb y dio un paso deliberado hacia atrás. No en sumisión, sino en cumplimiento. Silas se congeló. Ella resistió. Un humano no puede resistir una orden alfa, lo que significaba una cosa. Trapadla, ordenó Silus, su tono clínico. Los dos guardias restantes se abalanzaron. Tessa no corrió. Ella suspiró, un sonido de profunda agotamiento. Realmente solo quería terminar mi turno. Mientras el primer guardia atacaba, Tessa se agachó bajo su brazo, clavó su codo en sus riñones y usó su impulso para lanzarlo contra la máquina de discos. El segundo guardia, un hombre fibroso llamado Vinny, intentó flanquearla. Tessa utilizó un movimiento que Silas solo había visto usar a mercenarios de élite en las guerras orientales. Una patada barredora que derribó a Vinny, seguida de un golpe preciso a la arteria corroída que lo dejó inconsciente antes de que tocara el suelo. Tomó 4 segundos. Tessa se paró en medio de los cuerpos que gemían, respirando un poco más fuerte, sus manos levantadas en una postura defensiva de Krav Maga. Silus estaba solo ahora. Él desabrochó su chaqueta táctica y la arrojó sobre una silla cercana. Él se arremangó, revelando antebrazos anudados de músculo y cubiertos de viejas cicatrices de batalla. ¿Quién te enseñó el estilo víbora?, preguntó Silas, dando un paso adelante. Mi padre,
dijo Tessa, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. ¿Y quién es tu padre? Muerto, respondió ella rotundamente. Veamos si te enseñó lo suficiente para sobrevivir a un rey, gruñó Silas. Él se movió. Él no se transformó en su forma de lobo. Él no necesitaba hacerlo. Él se movió con velocidad sobrenatural, un borrón de movimiento. Él lanzó un golpe de prueba. Tessa lo paró, su antebrazo chocando con el suyo como dos barras de hierro golpeando. El impacto envió una onda de choque por el brazo de Silus. Ella era fuerte, imposiblemente fuerte. Él presionó el ataque, una ráfaga de golpes que habría liquidado a un luchador normal. Tessa bloqueó, esquivó y zigzagueó. Sus movimientos eficientes, desesperados. Ella no estaba tratando de ganar. Ella estaba tratando de sobrevivir. Silus le agarró la muñeca, torciendo su brazo detrás de su espalda. Tessa contraatacó corriendo por la pared y dando una voltereta hacia atrás sobre él, rompiendo su agarre. Ella aterrizó en cuclillas, deslizándose hacia atrás. Silas se giró, una sonrisa genuina, tocando sus labios por primera vez en años. Era una mirada aterradora. Tú no eres humana, eres una loba, pero has enmascarado tu olor. ¿Cómo? Tessa limpió un hilillo de sangre de su labio. Su gorra se había caído durante la pelea. Su cabello cayó, blanco plateado, el color de la luz de la luna, un color raro, un color real. Silas se detuvo en seco. Él miró fijamente su cabello, luego sus ojos violetas. Un recuerdo largamente enterrado se abrió paso a la superficie. Una masacre hace 10 años. Una manada rival destruida. Una niña desaparecida. Los nacidos de la luna, susurró Silas, la comprensión golpeándolo más fuerte que cualquier golpe. Eres la hija de Alfa Ragna. El restaurante volvió a quedarse en silencio. Caleb, todavía agarrándose la pierna en el suelo, palideció. Ragna, el rey loco, pensé que los habías matado a todos. Tessa enderezó su columna, abandonando completamente la persona de camarera. El aire a su alrededor comenzó a brillar con calor. Te perdiste uno, dijo ella. Tessa supo el momento exacto en que la dinámica en el restaurante cambió de una pelea a una situación de rehenes. La revelación de su linaje, la hija de Alfa Ragna, el tirano loco que Silas había depuesto una década atrás. No solo sorprendió a la habitación, le quitó el oxígeno. Silas Blackwood la miró fijamente, sus ojos gris tormenta, analizando cada pulgada de su cara, buscando el fantasma de su viejo enemigo. Él vio el parecido en la mandíbula afilada e innegablemente en esos ojos violetas que marcaban el linaje de los nacidos de la luna. Lobos bendecidos por la diosa de la luna misma, con velocidad y volatilidad mejoradas. Deberías estar muerta, dijo Silas, su voz bajando a un murmullo que vibró en el pecho de Tessa. Quemé la mansión creciente hasta los cimientos. Nadie salió. El fuego es complicado, respondió Tessa, sus músculos tensos, lista para saltar. A veces se le escapan las cosas que más quieren arder. Caleb, todavía en el suelo, dejó escapar un gemido de dolor, pero sus ojos se movían entre su padre y la camarera con un nuevo brillo peligroso. Padre, ella es una Ragna por la tradición de la sal y el hierro. Ella tiene que ser ejecutada aquí ahora. Ella es una amenaza para tu reinado. Silas no miró a su hijo. Silencio, muchacho. Ni siquiera pudiste con una camarera. No presumas de aconsejar a un rey sobre cómo manejar una luna. Tessa vio su oportunidad. Silas se distrajo solo por una fracción de segundo por su decepción con su hijo. Ella dejó caer una pastilla de humo que había ocultado en su bolsillo. Una mezcla casera tosca de harina y pimienta,
que guardaba para emergencias. Ella la golpeó contra el suelo. Una nube de polvo blanco asfixiante explotó hacia arriba. Tessa no esperó. Ella corrió hacia la salida trasera, trepando sobre el cuerpo inconsciente del ejecutor que había lanzado antes. Ella pisó el asfalto mojado del callejón, la lluvia empapando instantáneamente sus sudaderas grises. Ella corrió hacia la cerca de tela metálica, sus dedos enganchándose en la malla metálica. Ella estaba a mitad de camino cuando una mano le agarró el tobillo. No fue un agarre rudo, era una abrazadera de hierro. Silas Blackwood no había corrido. Él se había movido con la imposible gracia fluida de un fantasma. Él la derribó. Tessa se retorció en el aire, aterrizando de pie, e inmediatamente barrió su pierna a sus rodillas. Silas saltó por encima del barrido, impasible. Él atrapó un golpe de seguimiento en su palma abierta. El impacto crujió como un látigo. «Suficiente», mandó Silas. «No voy a volver a una celda», escupió Tessa, luchando contra su agarre. «No vas a ir a una celda», dijo Silas, apretando su agarre lo suficiente para inmovilizar su brazo sin romperlo. «Vas a la finca. Si te quisiera muerta, niña, nunca habría salido de ese restaurante». Él la acercó, su nariz dilatándose cerca de su cuello. La lluvia había lavado parte del jabón barato, y el agente enmascarador estaba desvaneciéndose. Debajo, el olor era embriagador. Lila, ozono y el regusto metálico de poder de alto grado. Era un olor real. «¿Por qué esconderte?», preguntó Silas, su cara a pulgadas de la suya. «Con tu linaje podrías haber desafiado por una manada propia y terminar como mi padre». Loco de poder y paranoico, Tessa dejó de luchar. Ella lo miró directamente a los ojos. «Vi lo que el poder le hizo a él. Elegí la paz. Tu hijo me quitó eso hoy». La SUV negra se detuvo en la entrada del callejón. 2 guardias más, lobos torianos de élite en trajes, salieron, abriendo la puerta trasera. Silas la guió hacia el coche. No era una oferta. «Entra», ordenó Silas. «Tenemos mucho que discutir, y si corres de nuevo, tendré que romper tus piernas. Preferiría no hacerlo. Tú peleas bien». Tessa dudó. Ella calculó las probabilidades. 2 élites, un rey y su tapadera descubierta. Correr significaba ser cazada por toda la Alianza de Norteamérica. Ir con él significaba caminar hacia la guarida del león, pero al menos ella estaría dentro. Ella se deslizó hacia el interior de cuero del jaguar. Caleb fue cargado en un vehículo separado, maldiciendo y gritando a los paramédicos. Mientras el convoy se alejaba a toda velocidad del restaurante de Mick, dejando el restaurante maltratado atrás bajo la lluvia, Silas se sentó junto a Tessa. Él presionó un botón, subiendo la partición de privacidad. «Mi hijo es un tonto», dijo Silas, mirando por la ventana al bosque que pasaba. «Pero él tiene razón en una cosa. Tu existencia es una pesadilla política. El Consejo piensa que la Ragnaroline está extinta. Si descubren que te estoy albergando, pensarán que estoy intentando criar un superlobo». Tessa rió, un sonido amargo, agudo. «¿Es por eso que me llevas? ¿Para criarme?». Silas se volvió hacia ella, su expresión ilegible. «Te estoy llevando porque humillaste a mi heredero en menos de 1 minuto. Eso te hace útil. Caleb necesita un maestro o un reemplazo». Tessa se congeló. «No me uniré a tu manada. No tienes elección», dijo Silas suavemente. «Revelaste tus ojos. La palabra se correrá. Ahora eres la criatura más valiosa y casada de este continente. Bajo mi techo eres una invitada. Fuera de él eres un trofeo». El coche giró a través de unos enormes portones de hierro, revelando la finca Blackwood.
Una mansión gótica, expansiva, hecha de piedra oscura, sentada en lo alto de un acantilado con vistas al océano. Parecía una fortaleza. «Bienvenida a casa, Tessa», murmuró Silas. La habitación de invitados que Silas le había asignado era más grande que todo el apartamento que Tessa alquilaba encima de la lavandería. Tenía una cama con dosel, una chimenea que rugía con leños preencendidos y un balcón que ofrecía una vista impresionante de las olas rompiendo abajo. También tenía una cerradura en el exterior de la puerta y barrotes en las ventanas, que estaban pintados para parecer herrajes decorativos, pero en realidad eran de titanio reforzado. Tessa no durmió. Ella pasó las primeras 3 horas dando vueltas, buscando debilidades. No había ninguna. La finca Blackwood fue construida para mantener a los ejércitos fuera y los secretos dentro. Ella se quitó su uniforme grasiento y se duchó, restregando el olor a restaurante de su piel. Ella encontró ropa en el armario, seda, terciopelo, ropa deportiva de alta gama. Todo encajaba perfectamente. Era inquietante. Implicaba que Silas la había estado observando por más tiempo que solo hoy, o sus recursos eran simplemente así de aterradoramente eficientes. Ella eligió un conjunto táctico negro simple, pantalones cargo y una camisa ajustada de manga larga. Un golpe llegó a la puerta. Antes de que pudiera responder, la cerradura hizo clic. No era Silas. Caleb entró cojeando con muletas, su tobillo encerrado en una bota curativa de alta tecnología. Su cara estaba pálida, sus ojos orlados de rojo. Él ya no parecía el chico arrogante del restaurante, parecía maníaco. Él cerró la puerta detrás de él y la cerró con llave. «Te ves mejor limpia», se burló Caleb, apoyándose en sus muletas. «Menos como basura». Tessa estaba de pie junto a la chimenea, sus manos sueltas a sus lados. «Sal, Caleb. Tu padre dijo que yo era una invitada. Mi padre colecciona callejeros». Caleb escupió, cojeando más cerca. «Él cree que puede domarte, usarte para arreglarme». Lo escuché hablando con el consejero. «Él quiere hacerte mi guardia personal. ¿Puedes imaginar el insulto? La mujer que me rompió la pierna guardando mi espalda». «Yo no guardaría tu espalda», dijo Tessa con frialdad. «La observaría para asegurarme de que no tropezaras con tu propio ego». «No». La cara de Caleb se torció. Él soltó una muleta y metió la mano en su bolsillo, sacando un pequeño objeto plateado, una jeringa. El líquido dentro brillaba un concentrado verde enfermizo de acónito, letal en dosis altas, paralizante en pequeñas. «No estoy aquí para pelear contigo, Tessa», susurró Caleb, su voz temblando con una mezcla de miedo y malicia. «Estoy aquí para corregir un error. Si mueres en tu sueño esta noche, un trágico suicidio por el estrés de tu pasado. Mi padre sigue adelante, el consejo nunca se entera, y yo no tengo que mirarte todos los días». Él se abalanzó. Por un él era rápido. La desesperación le dio velocidad. Él balanceó la jeringa hacia su cuello. Tessa no retrocedió. Ella entró en su guardia. Ella agarró su muñeca con su mano izquierda y clavó su pulgar derecho en el punto de presión debajo de su axila. Caleb jadeó, sus dedos entumeciéndose. La jeringa cayó a la gruesa alfombra. Tessa apartó su muleta restante. Caleb cayó de rodillas. Ella recogió la jeringa y la sostuvo a la luz. Acónito, veneno de cobarde. Ella lo miró. «¿Quieres matarme? Hazlo con tus garras. Hazlo como un lobo». «Soy un lobo», chilló Caleb, lágrimas de frustración goteando de sus ojos. «Pero no puedo vencerte. Eres una rareza de la naturaleza, una abominación nacida de la luna». «No soy la abominación aquí», dijo Tessa en voz baja. Ella se arrodilló,
poniendo su cara a la altura de la suya. Dime algo, Caleb. ¿Por qué le tienes tanto miedo a tu padre? Caleb se congeló. La pregunta lo tomó por sorpresa. Yo no lo estoy. Tú lo estás. Tú débil de ello. Me atacaste en el restaurante porque necesitabas sentirte grande. Estás aquí intentando matarme porque estás aterrorizado de que te quite tu lugar. Pero aquí está la verdad. No quiero tu lugar. No quiero la corona. Caleb la miró fijamente. Entonces, ¿qué quieres? Quiero el nombre del hombre que realmente mató a mi padre. Tessa susurró. Los ojos de Caleb se abrieron. ¿Qué? Mi padre lo mató. Todos saben eso. Silas Blackwood le arrancó la garganta a Ragnar. No. Tessa negó con la cabeza. Yo estaba allí. Yo estaba escondida en las rejillas de ventilación. Vi la pelea. Silas derrotó a mi padre. Sí, lo tenía inmovilizado, pero él no lo mató. Silas se giró para irse y perdonarle. Alguien más salió de las sombras. Alguien vistiendo una capa con capucha con un emblema de serpiente roja. Le dispararon a mi padre con una flecha de plata mientras estaba en el suelo. Silas tomó el crédito para mantener su imagen de fuerza, pero él no asestó el golpe. Caleb se quedó en silencio. Su mente estaba acelerada. ¿Una serpiente roja? Ese es el blasón del Sindicato del Sur. Los mercaderes renegados, exacto. Tessa dijo, tu padre está protegiendo a alguien o está siendo chantajeado. Necesito averiguar cuál. Antes de que Caleb pudiera responder, la pesada puerta de roble se abrió de golpe. La madera se astilló alrededor de la cerradura. Silas estaba allí. Él miró de la jeringa en el suelo a Caleb de rodillas a Tessa, sosteniendo el veneno. Su expresión era aterradoramente tranquila. Explica, dijo Silas. Tessa se levantó, lanzando la jeringa a Silas. Él la atrapó sin esfuerzo. Tu hijo me trajo un bocadillo para dormir, dijo Tessa secamente. Rechacé. Silas olfateó la jeringa. Sus ojos brillaron un ámbar profundo y violento. Él miró a Caleb. Tú trajiste veneno a mi casa para matar a una invitada bajo mi protección. Ella es un monstruo. Caleb gritó, retrocediendo a toda prisa. Ella te está manipulando. Silas se acercó a su hijo. Él no lo golpeó. Él simplemente se inclinó, agarró a Caleb por el cuello de su camisa y lo levantó del suelo con una mano como una muñeca de trapo. No tienes honor, dijo Silas, su voz goteando de asco. Y sin honor. No eres lobo mío. Él arrojó a Caleb al pasillo. Sal de mi vista. Si te acercas a esta ala de la casa de nuevo, te despojaré de tu título y te desterraré a las tierras grises. Caleb se alejó a toda prisa, sollozando, arrastrando su pierna mala. Silas cerró la puerta rota y se volvió hacia Tessa. La habitación se sintió de repente pequeña. Lo manejaste bien, dijo Silas. La mayoría lo habrían matado. Es patético. Tessa se encogió de hombros. Matarlo sería un desperdicio de energía. Silas se acercó. El aire entre ellos chisporroteó. Le contaste sobre la serpiente roja. Tessa se puso rígida. Estabas escuchando. Oigo todo en esta casa, Silas dijo. Él se detuvo a un pie de ella. Tienes razón, yo no maté a Ragnar, pero te equivocas sobre por qué me atribuí el mérito. ¿Por qué entonces? Exigió Tessa. Porque si el mundo supiera que un asesino de un sindicato humano podría matar a un rey alfa, dijo Silas gravemente, la guerra que seguiría nos destruiría a todos. Los lobos necesitan creer que solo un lobo puede matar a un rey. Él la miró, su mirada suavizándose. Pero ahora el sindicato sabe que estás viva. El incidente del restaurante ya está en las redes sociales. Vieron tus ojos. Vendrán por ti, Tessa. Que vengan, dijo ella.
Lo harán, respondió Silas. Pero primero debes probar a mi manada que mereces respirar su aire. Mañana el consejo llega, exigirán tu cabeza. He invocado el derecho de la arena. Tessa sintió un escalofrío recorrer su columna. El derecho, eso no se ha usado en 50 años. Es la única manera. Silas dijo, debes luchar, no contra mí, no contra Caleb. ¿Contra quién? Silas se giró hacia la ventana, mirando la tormenta, contra los 3 alfas más fuertes de la manada simultáneamente. Y no puedes transformarte. Debes luchar en forma humana. La arena de la manada Blackwood no era un estadio. Era un foso tallado en los acantilados de piedra caliza, abierto al cielo gris y revuelto. El suelo era de tierra compactada y arena teñida de oscuro por generaciones de desafíos. Cientos de lobos alineaban las lágrimas de piedra. El aire olía a pelaje mojado, anticipación y sed de sangre. Tessa estaba en el centro del foso. Ella vestía una armadura de cuero simple, una pieza para el pecho, brazaletes y pantalones sueltos. Ella estaba descalza, permitiéndole sentir las vibraciones de la tierra. Arriba en el palco real, Silas se sentaba en un trono tallado de obsidiana. Junto a él se sentaban los miembros del consejo, 3 lobos ancianos con cabello blanco y ojos juiciosos. Caleb estaba en las sombras detrás de ellos, su cara una máscara de odio. La acusada, Tesser de la casa Ragna, anunció el heraldo, su voz amplificada por la acústica del foso. Está acusada de existir contra el edicto de extinción. El rey Silas le ha concedido el derecho de la arena. La supervivencia significa la absolución. La muerte significa justicia. La puerta opuesta a ella se abrió con un gemido. 3 lobos salieron. Eran masivos, transformándose a mitad de paso de humano a bestia. El primero fue Jax, el ejecutor que ella había humillado en el restaurante. En su forma de lobo, era un tanque de color rojizo, pesando fácilmente 300 kilogramos. La segunda era una hembra gris esbelta llamada Cora, conocida por su velocidad. El tercero era el beta de la manada, un imponente lobo negro llamado Titus. Titus era una leyenda. Él nunca había perdido una pelea. La multitud rugió. Era una ejecución. Una pequeña chica contra 3 monstruos. Silas observaba, sus manos agarrando los brazos de su trono. Muéstrales, pensó él, muéstrales lo que eres. La bocina sonó. Jax se abalanzó primero, ansioso por venganza. Él no estrategizó. Él solo quería desgarrar. Él cargó como un toro. Tessa no se movió hasta el último segundo. Ella esperó hasta que pudo oler su aliento putrefacto. Luego ella cayó de espaldas. La multitud jadeó mientras Jax volaba sobre ella. Tessa pateó hacia arriba con ambas piernas, clavando sus talones en el suave vientre del lobo. La fuerza de la nacida de la luna, combinada con el propio impulso de Jax, lanzó al lobo masivo al aire. Él dio una voltereta incontrolablemente y se estrelló de espaldas contra la pared de piedra del foso. Él se desplomó, gimiendo, costillas destrozadas, uno caído. Cora y Titus eran más listos. Ellos la rodearon, flanqueando izquierda y derecha. «Vamos», susurró Tessa. Cora se lanzó, mordiendo los isquiotibiales de Tessa. Tessa saltó, girando en el aire, pero Titus ya estaba allí, sus masivas mandíbulas cerrándose sobre su brazalete de cuero. La presión era inmensa, el cuero crujió. Tessa apretó los dientes contra el dolor. Si él sacudía la cabeza, le arrancaría el brazo de su cuenca. Ella no podía dominar a Titus. Él era demasiado grande. Ella tenía que ser brutal.
Tessa clavó sus dedos libres en el ojo del lobo. Fue un movimiento sucio, un movimiento de superviviente. Titus rugió, un sonido gutural semihumano, y la soltó, sacudiendo la cabeza para despejar su visión. Tessa rodó lejos, levantándose en cuclillas. Su brazo estaba palpitando, la sangre empapando el cuero. Cora atacó de nuevo, apuntando a la garganta. Tessa se hizo a un lado, agarrando el pelaje suelto en la parte posterior del cuello de Cora. Ella usó el impulso del lobo para hacerla girar, golpeando a Cora contra el desorientado Titus. Los dos lobos se enredaron en un lío de miembros y pelaje. Tessa no los dejó recuperarse. Ella corrió hacia la pared del foso. Ella corrió 3 pasos por la piedra vertical, se lanzó hacia atrás y realizó una patada de caída en sacacorchos. Sus pies conectaron directamente con el cráneo de Titus. El sonido fue como un disparo. El lobo negro gigante se derrumbó, su lengua colgando. Cora, viendo caer al beta, gimió y retrocedió, ofreciendo su garganta en sumisión. El silencio cayó sobre la arena. Silencio absoluto y aturdido. Tessa se paró sobre los cuerpos de los campeones de la manada. Ella respiraba con dificultad, sangre goteando de su brazo, su cabello plateado salvaje alrededor de su cara. Ella miró hacia el palco real. Ella clavó los ojos en Silas. ¿Es todo?, gritó ella, su voz resonando clara. Los miembros del consejo se miraron unos a otros con horror. Ella lucha como un demonio, susurró uno. Ningún humano se mueve así. De repente, un aplauso lento comenzó. Era Silas. Él se puso de pie, aplaudiendo lenta y rítmicamente. La multitud, confundida al principio, comenzó a unirse. Unos pocos al principio, luego más, hasta que todo el foso temblaba con el rugido de aprobación. Los lobos respetaban la fuerza por encima de todo, y Tessa acababa de demostrar que era lo más fuerte en el foso. Pero la victoria duró poco. Mientras la adrenalina se desvanecía, el agente enmascarador que Tessa usaba, que se había estado degradando desde la lluvia de ayer, finalmente se evaporó completamente bajo el calor de su esfuerzo. El viento cambió, llevó su olor a las gradas, no solo el olor de una nacida de la luna, el olor de una alfa prima. Los miembros del consejo se pusieron de pie, sus narices temblorosas. La anciana consejera, anciana Mara, apuntó con un dedo tembloroso al foso. Ese olor, jadeó Mara, no es solo la sangre de Ragna, es la sangre antigua, el primer lobo. Los vítores cesaron. Silas se congeló. Él no se había dado cuenta. Él pensó que ella era solo una real. Pero el olor que flotaba ahora era más antiguo que el propio reino. Era el olor de los míticos progenitores. Tessa miró a su alrededor, confundida. Ella vio lobos en la primera fila cayendo de rodillas, no por miedo, sino por instinto biológico. Ella no era solo una luchadora. Ella era una reina por derecho de nacimiento. Y en las sombras de la entrada del túnel, una figura con una capa con capucha con un emblema de serpiente roja observó, levantó un comunicador de muñeca y susurró una palabra. Encontrada. El silencio en la arena era más pesado que los muros de piedra que la rodeaban. Tessa estaba en el centro de la carnicería, su pecho jadeando, la adrenalina disminuyendo lentamente para revelar un agotamiento profundo y doloroso. El olor, su olor, flotaba en el aire húmedo como un peso físico. Olía a tierra profunda, bosques antiguos y luz de luna cruda y sin filtrar. La anciana Mara, la miembro más antigua del consejo, fue la primera en moverse. Ella no corrió, ella no gritó. Con rodillas temblorosas, ella descendió los escalones de piedra del palco real,
Caminó sobre la arena empapada en sangre y se arrodilló. Ella presionó su frente contra la tierra. La prima, susurró Mara, su voz quebrándose. La sangre de la primera regresa. Guiso. Uno por uno, los otros lobos en las gradas hicieron lo mismo. Era un imperativo biológico, un código genético reescribiendo su agresión en reverencia. Incluso Silas, de pie en lo alto del balcón, sintió la atracción. Era un impulso de proteger, de servir, de seguir. Pero Silas era un rey. Sí, un rey, y su voluntad era de hierro. Él luchó contra el instinto, agarrando la barandilla hasta que la piedra se desmoronó en sus manos. «¡Despejen la arena!», rugió Silas, su voz rompiendo el trance. «Llévenla al ala médica ahora». El hechizo se rompió. Los médicos se apresuraron, pero se movieron con una delicadeza recién descubierta, tratando a Tessa no como a una prisionera, sino como a un artefacto sagrado. 3 horas después, la situación en la sala de guerra de Blackwood era catastrófica. Tessa se sentó a la cabecera de la mesa de obsidiana, su brazo vendado, vistiendo un suéter holgado nuevo que Silas le había proporcionado. Ella parecía pequeña, pero nadie se atrevía a mirarla a los ojos, excepto Silas. «El consejo está en pánico», dijo Silas, recorriendo la longitud de la habitación. El mapa holográfico del territorio parpadeó sobre la mesa. «Quieren anunciar tu regreso a la Asamblea Global. Creen que eres una mesías». «Soy una camarera», dijo Tessa, mirando sus manos. «Serví hamburguesas ayer». «No quiero una corona, Silas. No quiero ser Wariped». «No tienes elección», respondió Silas con gravedad. «El olor que liberaste es un faro. El sindicato ya lo sabe, y si el consejo lo difunde, cada alfa hambriento de poder de aquí a Rusia vendrá por ti. Querrán aparearse contigo para fortalecer sus líneas de sangre o matarte para acabar con la amenaza». La puerta se abrió. Caleb entró. Él se veía diferente, demacrado. La arrogancia se había ido, reemplazada por una energía nerviosa y agitada. Él no miró a Tessa. «Padre», dijo Caleb, su voz baja. «Seguridad reporta un enjambre de drones en el perímetro». «Sector 4». Silas frunció el ceño. «El sector 4 es el acantilado. Es inescalable. ¿Están escaneando?» «No», dijo Caleb, sus ojos moviéndose al suelo. «Están bloqueando». Antes de que Silas pudiera reaccionar, las luces en la mansión se apagaron. El mapa holográfico desapareció. Las cerraduras electrónicas de las pesadas puertas anti-explosión se desacoplaron con un terrible golpe. «¡Alerta roja!», rugió Silas, transformándose a medias, sus ojos brillando ámbar en la oscuridad. «Consigue el generador, Caleb. Asegura el ala oeste». Yo no puedo», susurró Caleb. Silas se congeló. Él se volvió hacia su hijo. «¿Qué dijiste?» Caleb miró hacia arriba, lágrimas corriendo por su cara. «Quería ser rey, padre. Solo quería que me miraras de la misma manera que la miras a ella». «Caleb, ¿qué hiciste?», preguntó Silas, su voz mortalmente tranquila. «Bajé la red». Caleb sollozó. «Hice un trato. La serpiente roja. Dijeron que solo la querían a ella. Dijeron que si les daba a la chica, dejarían a la manada en paz. Me prometieron la corona». Tessa se levantó, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. «Idiota», siseó ella. «El sindicato no hace tratos, hacen cementerios». Como si fuera por Q, las ventanas de la sala de guerra se hicieron añicos hacia adentro. Cilindros de gas de nitrato de plata silbaron por el suelo. Granadas de aturdimiento detonaron, convirtiendo la habitación en un estroboscopio caótico de luz cegadora y ruido ensordecedor. Silas se abalanzó sobre Tessa, cubriendo su cuerpo con el suyo mientras la metralla rasgaba el aire.
¡Corre!, rugió en su oído. «Ve a las catacumbas, no te dejaré», gritó Tessa, tosiendo mientras el gas plateado comenzaba a quemar su garganta. «¡Ve!». Silas la empujó hacia el pasaje oculto de los sirvientes detrás de la estantería. «Si te llevan, el mundo termina. ¡Ve!». Tessa se apresuró hacia el pasaje oscuro. Ella miró hacia atrás justo a tiempo para ver las pesadas puertas de roble arrancadas de sus bisagras. Hombres entraron a raudales. No eran lobos. Eran humanos con equipo de combate de alta tecnología, usando máscaras de gas con una serpiente roja pintada en las viseras. Llevaban picas electrificadas y rifles de asalto cargados con balas de plata de punta hueca. Liderándolos estaba un hombre en un elegante traje de negocios, usando una máscara de rebreather. Él caminó con calma a través del caos. «Asegura el aire», el hombre mandó, señalando a Caleb. «Espera, teníamos un trato». Caleb gritó mientras dos soldados lo agarraban. «Dijiste que yo sería rey». «Traicionaste tu propia sangre», dijo el hombre, su voz amplificada mecánicamente. «Un traidor es útil una vez. Después de eso es una carga». El soldado levantó la culata de su rifle y la estrelló contra la cara de Caleb. El chico se desmoronó. Silas rugió, un sonido que sacudió los cimientos de la casa. Él se transformó completamente, convirtiéndose en un masivo licán negro medianoche. De pie 7 altos sobre sus patas traseras, él desgarró la primera ola de soldados, destrozando Kevlar y carne con igual facilidad. Pero había demasiados de ellos, y el gas lo estaba debilitando. Desde la oscuridad del túnel, Tessa vio a Silas caer bajo una lluvia de dardos tranquilizantes y redes de contención. Ella los vio arrastrando a Caleb. Ella vio su mundo ardiendo. Ella se giró y corrió hacia la oscuridad, no para esconderse, sino para cazar. La finca Blackwood era un matadero. Los mercenarios del sindicato, conocidos como los segadores, eran eficientes. Ellos se movían de habitación en habitación, neutralizando a los guardias de la manada con armamento sónico que alteraba el equilibrio de los lobos, impidiéndoles transformarse. Ellos arrastraron a Silas y Caleb al patio delantero donde la tormenta todavía rugía. La lluvia lavó la sangre hacia los desagües. El director Holloway, el hombre del traje, se paró sobre el rey Lycan. Silas estaba en forma humana ahora, desnudo de cintura para arriba, sangrando de una docena de heridas, atado con cadenas de plata que quemaban su piel. Caleb yacía a su lado, inconsciente. «¿Dónde está ella?», preguntó Holloway, encendiendo un cigarrillo dentro de su mano ahuecada. «Los escaneos de drones muestran que ella todavía está en la estructura. Hazlo fácil, Silas. Danos la primordial y dejaré vivir a tu hijo. Tú, por supuesto, tienes que morir. Malo para los negocios». Silas escupió un bocado de sangre sobre los zapatos pulidos de Holloway. «Vete al infierno». Holloway suspiró. «Odio trabajar bajo la lluvia». Él asintió a un soldado. «Ejecuta al chico». El soldado apuntó su rifle a la cabeza de Caleb. Silas luchó contra las cadenas, rugiendo con furia impotente. «No, tómame a mí. Déjalo». El dedo del soldado se apretó en el gatillo. ¡Zas! Una flecha emplumada con plumas negras perforó el cuello del soldado. Él cayó en silencio. Holloway se giró. «¡Contacto! ¿De dónde vino eso?» «¡Zas! ¡Zas!». 2 soldados más en el perímetro cayeron, flechas sobresaliendo de sus visores. «¡Arriba!», gritó alguien. En la cima más alta del tejado de la mansión, una silueta se erguía contra el relámpago. «Tessa». Ella sostenía un arco compuesto que había tomado de la sala de trofeos. Ella no parecía una víctima.
Ella parecía la estatua de Artemis cobrando vida. Ella soltó el arco y saltó. Fue que un salto suicida de 50 pies hacia los adoquines, pero ella no tocó el suelo. En el aire, el cambio la tomó. No fue la dolorosa transformación de huesos crujiendo de un lobo normal. Era fluido, como agua convirtiéndose en hielo. Una ráfaga de luz violeta explotó hacia afuera, cegando a los soldados. Cuando la luz se desvaneció, una criatura se paró entre el sindicato y el rey. Ella era masiva, más grande que Silas. Su pelaje era puro, blanco brillante, como luz estelar atrapada en forma física. Sus ojos eran soles violetas ardientes. Ella era un lobo huargo, una criatura de los mitos, extinta por 1000 años. Los segadores abrieron fuego. Las balas golpearon su pelaje y se aplanaron, cayendo inofensivamente al suelo. Su piel era más dura que el diamante. Tessa rugió. No era solo un sonido, era una fuerza física. La onda de choque destrozó las ventanas de las SUVs y derribó a los soldados más cercanos. Ella se movió. Ella era un borrón de muerte blanca. Ella no mordió. Ella aplastó. Ella golpeó con una pata y 3 hombres con equipo táctico salieron volando por el patio. Ella cerró sus mandíbulas y un rifle reforzado fue mordido por la mitad. Holloway entró en pánico. Usen los cañones sónicos. Derríbenla. Los pesados cañones fueron rodados, emitiendo un chirrido de alta frecuencia que usualmente licuaba el cerebro de un lobo. Tessa se volvió hacia el sonido. Ella no se inmutó. La sangre antigua no solo le dio fuerza, le dio inmunidad a las debilidades de los lobos modernos. Ella marchó a través de las ondas sónicas, los adoquines agrietándose bajo sus patas. Ella alcanzó el cañón, apretó sus mandíbulas alrededor del cañón y desgarró la máquina de metal como si estuviera hecha de cartón. Los soldados rompieron filas. Eran mercenarios pagados para luchar contra lobos, no dioses. «Retrocedan», gritó alguien. «Es un monstruo». Holloway, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, sacó un cañón de mano de plata de su chaqueta y lo apuntó a la cabeza de Silas. «Si no puedo tener el premio, nadie gana». Él disparó. Tessa fue más rápida. Ella interceptó la bala, no con su cuerpo, sino con su velocidad. Ella se abalanzó, transformándose de nuevo a forma humana en el aire para reducir su área de superficie, deslizándose por las piedras mojadas. Ella recibió la bala en su hombro, el impacto haciéndola girar, pero su impulso la llevó hacia adelante. Ella se estrelló contra Holloway, derribándolo al suelo. Ella inmovilizó sus muñecas, sus ojos violetas ardiendo a pulgadas de su cara. «¿Querías la sangre, Ragnar?», gruñó Tessa, sangre goteando de su hombro. «Aquí está». Ella levantó su puño. «Tessa, detente». La voz de Silas atravesó la rabia. Tessa se congeló. Su puño flotaba a pulgadas de la nariz de Holloway. Ella jadeaba, sus pupilas dilatadas, el instinto salvaje exigiendo que le arrancara la garganta. «No», dijo Silas, luchando por sentarse. «Si lo matas, te conviertes en lo que ellos dicen que eres. Te conviertes en el monstruo». Tessa tembló. Ella miró a Holloway, quien gemía de terror. Ella miró la carnicería a su alrededor. Luego miró a Silas. Ella bajó lentamente su mano. Ella se inclinó cerca de Holloway. «Corre», susurró ella. «Diles a tus amos, dile al sindicato, si alguna vez vuelves a pisar tierra Blackwood, no habrá piedad». Ella se puso de pie. Holloway retrocedió a toda prisa. Se orinó y corrió hacia los vehículos que esperaban. Los mercenarios supervivientes no lo esperaron. Ya estaban saliendo a toda velocidad del camino de entrada. Holloway tuvo que zambullirse en una furgoneta en movimiento para escapar.
El patio quedó en silencio, salvo por la lluvia. Tessa se volvió hacia Silas. Ella se acercó, sus piernas temblando. Ella agarró las cadenas de plata que lo ataban y tiró. Con un gruñido de esfuerzo, ella rompió los eslabones, liberándolo. Silas la atrapó mientras ella se desplomaba. La adrenalina se había ido y la bala de plata en su hombro estaba ardiendo. «Chica tonta», murmuró Silas, sosteniendo la cerca contra su pecho. «Tú recibiste una bala por mí. Tú recibiste una granada por mí». Tessa siseó, una débil sonrisa tocando sus labios. «Llamémoslo a mano». Caleb gimió cerca, despertándose. Él miró hacia arriba, viendo a su padre sosteniendo a Tessa. Él vio la destrucción. Él vio la forma en que los guardias de la manada restantes salían de la mansión, mirando a Tessa con asombro. Él supo en ese momento que su vida como el aire había terminado. 2 semanas después, la brisa marina era fresca en el balcón. Tessa estaba de pie apoyada en la barandilla de piedra, su brazo en cabestrillo. La herida estaba sanando lentamente. La plata siempre dejaba una cicatriz, pero ella estaba viva. Ella vestía un vestido de seda ahora, azul medianoche. No más uniformes de camarera. Silas salió para unirse a ella. Él sostenía 2 vasos de whisky. Él le entregó uno a ella. «El consejo votó esta mañana», dijo Silas, mirando el horizonte, y Tessa tomó un sorbo. «Querían coronarte reina del norte inmediatamente. Querían desplazarme». Tessa rió suavemente. «Asumo que les dijiste dónde meter su corona. Les dije que la casa de Blackwood y la casa de Ragna ya no son enemigos». Sí, las dijo. «Les dije que somos socios, cogobernantes, si eso es lo que quieres». Él se volvió para enfrentarla. La tensión que había estado gestándose entre ellos desde el restaurante todavía estaba allí, pero había cambiado. Ya no era hostil, era magnética. «¿Y Caleb?», preguntó Tessa. La cara de Silas se endureció. «Él está vivo. Esa es la única misericordia que pude concederle. Él ha sido desterrado a los territorios más remotos. Él trabajará en las minas. Quizás en 10 años, si aprende lo que significa el honor, podrá regresar. Pero él nunca será rey. Él fue una víctima, también. En cierto modo», dijo Tessa, «una víctima de las expectativas». «Todos lo somos», respondió Silas. Él extendió la mano, sus dedos rozando un mechón de cabello plateado de su cara. Esperaba una camarera. Encontré una guerrera. Esperaba una amenaza. Encontré, se desvaneció. «¿Qué encontraste, Silas?», susurró Tessa. «Encontré a la única persona en esta tierra que puede estar a mi lado. No detrás de mí», dijo él. Él se inclinó. Tessa no se apartó. Sus frentes se tocaron, un gesto de intimidad mucho más profundo que un beso para su especie. Fue una aceptación de almas. «El sindicato volverá», advirtió Tessa. Holloway era solo un intermediario. «Que vengan», dijo Silas, una sonrisa oscura jugando en sus labios. «Tenemos la manada. Tenemos la fortaleza». Él miró sus ojos violetas. «Y tenemos a la reina loba». Tessa sonrió y por primera vez en su vida no sintió ganas de correr. Ella no sintió ganas de esconderse. «Sí», dijo ella, «lo hacemos». Y esa es la historia de cómo un error arrogante derrocó una jerarquía y reveló una leyenda. Desde un restaurante grasiento hasta el trono del reino Lycan, Tessa demostró que el verdadero poder no se trata de quién es tu padre. Se trata del fuego en tu propia sangre. Caleb aprendió por las malas que nunca juzgas un libro por su portada, especialmente cuando ese libro puede patearte a través de una pared. Pero la historia no ha terminado. El sindicato todavía está ahí fuera
y Caleb está en las minas tramando su próximo movimiento. ¿Qué piensa? ¿Debería Silas haber ejecutado a Caleb por su traición? ¿O fue el destierro la elección correcta? ¿Y crees que Tessa y Silas hacen una buena pareja? ¿O es la dinámica de poder demasiado peligrosa? Déjame saber en los comentarios abajo. Si disfrutaste esta historia, por favor presiona ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. Comparte este video con un amigo que ame los romances de hombres lobo. Y no olvides suscribirte y tocar la campana para que nunca te pierdas la segunda parte de la saga. Gracias por mirar y te veré en el próximo.